Entonces vemos cómo es el proceso. Y sin duda que acá la anastomósis con la Universidad de la República, la integración con la Universidad de la República es enorme, porque ¿de dónde va a extraer esta universidad creada así por una varita de un día para otro los profesores? Van a ser profesores de la Universidad de la República, no pueden ser de otro lugar. Entonces, son creaciones estatales en cuyo gobierno participan representantes del sistema político, así como sectores gremiales y empresariales. Pasamos a la otra. Bueno, inscripción de la educación pública entre los saberes empresariales, tercer criterio de nacionalización. La creación del Plan Ceibal, ¿verdad? Aplicación uruguaya de One Laptop per Child. Se crea un organismo específico que desarrolla el plan a cargo del presupuesto nacional de la educación. ¿Qué sucede? El Uruguay tiene un porcentaje del PBI, o Producto Interno Bruto, muy bajo, destinado a la educación comparativamente, ¿verdad? En Brasil creo que es un 10%, si no me equivoco. 6,6. 6,6. Pero tenemos la ley que va a llegar a 10. Sí. Bueno, pero está esa perspectiva. En el Uruguay todavía estamos en la perspectiva de llegar al 6%, en realidad hay un 4,5%. ¿Qué pasa? Los gremios estudiantiles y los gremios docentes, ¿verdad? Pugnan porque el 6 al que se quiere llegar esté destinado a la ANEP y a la UDELAR. ¿Por qué razón? Porque en el 6% el gobierno pretende incluir el plan Ceibal. Ahora, ¿qué pasa? El plan Ceibal, que se defiende como un plan de democratización de la enseñanza, según las investigaciones que se hicieron a ese respecto, implementada a partir del 2007, en el 2013 una investigación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, estableció que no había cambiado absolutamente nada la calidad pedagógica de la enseñanza. Eso al día de hoy está totalmente firme, desde el punto de vista pedagógico no implica ningún cambio, no ha implicado ningún cambio. ¿Y qué pasa? Son recursos que se quitan ¿a qué? Son recursos que se quitan a los maestros, son recursos que se quitan a las escuelas, etcétera, y que sin embargo entran dentro del presupuesto nacional, con una gran bandera del Uruguay vanguardia del desarrollo tecnológico. Entonces ahí tenemos un elemento, digamos, de privatización larvada de un peso enorme. Pero el peso de esa privatización por esa vía se ha expresado de una manera totalmente clara cuando el Plan Ceibal hizo un acuerdo con la empresa Google. Esto es muy reciente, 3 o 4 meses atrás. Y bueno, y acá hubo un cambio en el escenario público porque la Universidad de la República, el rector y... 2 minutos. El rector y la decana de la Facultad de Ingeniería señalaron que esto suponía, digamos, una transferencia de información, incluso de, digamos, elementos de soberanía educativa a una empresa privada, y este acuerdo está en suspenso mientras la Universidad de la República está estudiando el desarrollo de una plataforma educativa por sus propios medios. Entonces, vemos que, grosso modo, hay un proceso de privatización en el Uruguay, pese a que el Uruguay luciría como ejemplo de la estatización. Y yo lo que quiero decir es que la genealogía, no puedo en un minuto, que debe ser lo que me queda ahora, desarrollar eso que era el centro de lo que yo quería desarrollar, pero voy a mencionar simplemente que una investigación que se publicó en el año 2013 señala que desde que se introdujo con el primer gobierno del Partido Nacional, gobierno de sesgo conservador, en 1959, el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se introdujo la creación de un organismo en el Ministerio de Cultura, el CONICYT, que es creado en el 60 o 61, destinado a regular desde el sistema de Estado el sistema educativo nacional. Eso tiene una enorme resistencia por parte de la Universidad de la República en ese contexto, pero hay otros académicos que ven en la creación del CONICYT en el Ministerio de Cultura la posibilidad de escapar a lo que entienden una universidad muy politizada,
La universidad venía de la lucha por la reforma orgánica en el año 58, por la ley orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Esa tríada, digamos, políticos que quieren gobernar la educación porque a partir de las instrucciones internacionales la entienden como un asunto de Estado que tienen que gobernar ellos. Académicos que buscan muchas veces, digamos, nichos de protección para evitar cotejos sociales y políticos. Y finalmente, universitarios, movimientos estudiantiles y otros que defienden la autonomía de la educación, es una tríada que en Uruguay ha existido desde el año 59. Y eso explica, ¿verdad?, que nosotros tengamos en los últimos años un proceso de privatización tan fuerte que históricamente no se dio antes porque la dictadura fracasó en sus intentos de regular a la universidad de las formas más escandalosas y los partidos de derecha no se animaron nunca a agredir a la universidad porque el problema político que podían tener podía ser mayor que el rédito que podían obtener. Entonces tenemos, pese a todo, un proceso de privatización, pero también un proceso de movilización de la educación nacional en el momento actual, si ustedes leen las noticias, muy fuerte y con grandes éxitos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Estamos pasados de la hora a la 1:30 en lo de Rodrigo, no está. Juan, a la 1:30 en lo del el conversatorio con el ministro. Entonces vamos a dar un tiempo donde vamos a recibir, ojalá sean cuestiones, o sea, que los minutos que usen para hacer o un comentario o preguntas sean sintéticos para que puedan participar en la mayor cantidad de ustedes posible. Recogemos unas 6, 7 preguntas, ¿les parece? A los que ustedes quieran, para dar una primera vuelta y ahí vemos si hay tiempo para una segunda vuelta. Así que está abierta la palabra. ¿A dónde? Ahí, 2, 3... Vamos a ver, 3, partamos 4. Tú, parte. En relación a lo público y lo privado, finalmente es lo que estamos tratando. Y tiene que ver con, bueno, si la definición clásica de lo público es asunto de todo, ¿cierto? Y el error que plantea Adria, en términos de que lo público es todo aquello que crea un bien público, por lo tanto las instituciones privadas se forman profesionales que finalmente van a estar trabajando en la sociedad, ¿ya? Por lo tanto también es público, ¿cierto? Y en base a eso tienen que recibir financiamiento estatal en este caso, que finalmente el Estado es una forma de poder organizar, ¿cierto? Lo que es público, ¿ya? Y si lo público, además de eso, va a ser todo aquello que recibe financiamiento estatal, ¿ya? Porque eso no lo digo yo, sino que en enero de este año lo dijo un senador de la República, ¿cierto? Jorge Pizarro, que hoy día es el presidente de la República Mexicana, ¿ya? Lo dijo en una entrevista en un diario en la región de Boquimbo, que todo la educación pública es toda aquella que recibe financiamiento estatal. ¿Ya? Y siguiendo esa lógica, a mí me quedó dando vuelta el tema de la dimensión ideológica de los proyectos. Aquí no hay que olvidar que todo proyecto, en este caso educativo, tiene una dimensión ideológica, sin duda. ¿Ya? Y si esa dimensión ideológica va a favorecer los intereses de los grupos de poder, deja de ser público, porque ya no es cosa de todo. Entonces, deja de ser público, por lo tanto, no puede recibir financiamiento estatal, ¿ya? Porque no obedece a los intereses de todo, no del Estado, sino que finalmente de los públicos. Más o menos estaba tratando de reflexionar un poco en esa parte, hacer una pregunta al profesor muy evidentemente, porque me parece que es necesario también, desde ese punto de vista, desde lo ideológico, dejar un poco más claro ya el argumento, para poder contraargumentar lo que plantea el otro lado, Adria, o otros más que por ahí se
¿cierto? Tienen hegemonizado ya la opinión pública y académica también, sin duda, en el país. Gracias. Estamos dos palabras. La relación de los impuestos de las empresas privadas hacia la educación pública. Creo que en el caso de Brasil, me acuerdo fundamentalmente que la batalla grande del ministro Haddad, conseguir que las empresas privadas aumenten impuestos o desarrollen impuestos específicos para mejorar la educación. También sabemos que en el caso de Chile esta relación actual entre impuestos y mayores recursos para la educación es importante, y no sé en el caso del Uruguay, pero para no quitar demasiado tiempo, por lo menos quisiera que la compañera del Brasil me responda cómo se ha trabajado en la última década el aporte de lo privado a lo público, en este caso, a través de impuestos. Gracias. Aquí había otra palabra. Sí. Buenos días. Mi pregunta es para el profesor Carlos Ruiz, y un poco al hilo de la primera pregunta, de los aspectos ideológicos o valorativos en esta distinción entre lo público y lo privado. Y haciendo referencia a las palabras que comenta el profesor Atria, si es posible introducir la noción, por ejemplo, de eficiencia y de equidad. Porque mi impresión es que, a pesar de la definición que da Atria para defender lo público y la actividad de los bienes públicos, el criterio bajo los cuales esos bienes se distribuyen no tiene que ver con la equidad, aunque sean bienes públicos, sino que más bien tienen que ver con el criterio de eficiencia, que es el criterio de la universidad privada, básicamente. Gracias. 3 palabras más. Gary. ¿Cómo responden al argumento que varía de país en país, supongo, de que la educación superior gratuita es un subsidio a la clase media? ¿Alguien más? Última oportunidad. Cerramos entonces. ¿Había alguien más? Perdón, no había visto. Gracias. Reflexión y pregunta para los tres. Hemos vivido 30 años con este discurso y sobre todo la concertación defendió la idea de la igualdad de trato entre lo privado y lo público. Y yo creo que ha sido bastante consistente este discurso que viene desde, Peña, Brunner, entre otros, esta idea de que, hay un régimen público y por lo tanto no es importante o no es lo trascendente quién es el dueño, si es el privado o el estatal. Y yo creo que es un argumento potente y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué piensan respecto a si el Estado debiera tener una preferencia frente a lo público o si bajo las mismas condiciones debería tener esta igualdad de trato? ¿Cuál es el argumento que uno pudiera defender esta preferencia o si ustedes no estarían de acuerdo? Esa discusión me gustaría si la pudieran retomar. Gracias. Bueno, ahora sí cerramos. Vamos a dar 5 minutos a nuestros panelistas. Vamos a partir a la inversa. Entonces, bien. Adelante, Ricardo. Sí, yo tenía 3 preguntas. Impuesto de las empresas privadas para el desarrollo de la educación, si entendí bien, para el desarrollo de la educación. Bueno, yo informé de alguna manera por el impuesto de primaria, que también, al ser un impuesto sobre los bienes inmuebles, impone a la empresa privada en el campo, ¿verdad? Que tiene bienes en tierras, ¿verdad? Bienes raíces. Entonces ahí yo dije lo que pasaba. Justamente se exoneró a todas las empresas agrarias, pero entre ellas a las grandes explotaciones, que fueron justamente las más beneficiarias. Otro elemento de coyuntura enormemente importante a este respecto es que justamente el razonamiento que actualmente hace el gobierno para comprimir la asignación en el proyecto quinquenal de presupuesto a la educación es
que sí en una coyuntura de recesión internacional regional y con la situación de China, nosotros le damos a los empresarios señales de que pueden llegar a sufrir impuestos o perder exoneraciones, eso generaría un gran problema económico porque podría pasar como en Brasil, que retiren el dinero. Ese es un razonamiento que está presente. O sea, que no inviertan en la economía porque les vamos a poner impuestos para la educación. ¿Cómo responder al argumento de que la educación superior es, digamos, un subsidio a la clase media? Bueno, el rector de la Universidad de la República ha explicado, es un matemático de fuste en América Latina, que él viene de una familia de almaceneros muy pobres. Y 64% de los estudiantes de la Universidad de la República trabajan y estudian, y lo pueden hacer porque existe una casa de estudios que lo posibilita. Ese es un elemento que es importante. La igualdad de trato entre lo privado y lo público. Bueno, acá yo diría que se ve muy claro en el asunto de que en el caso de Uruguay, ¿verdad? Debo de admitir que existe allí una situación histórica, como vimos, particular. Las universidades privadas no desarrollan la investigación. Algunos de sus docentes son investigadores, porque lo son por su proyección personal, pero no tienen programas específicos de investigación gravitantes. Entonces, ¿verdad? Eso muestra que no puede haber una igualdad de trato porque por parte de las privadas no hay interés específico por la investigación, sino simplemente por el desarrollo en función del mercado y de la preparación de profesionales para la empresa, que es lo que arguyen además. Bueno, nosotros pasamos más de 3 años discutindo la nueva ley del Plan Nacional de Educación en Brasil para los próximos 10 años. Empezamos esa tramitación en diciembre de 2010, el último mes del gobierno Lula. Y el gran debate fue justamente sobre lo que presentó la profesora sobre los impuestos. ¿Dónde va a venir la financiación para la educación para los próximos 10 años? Nosotros que hoy tenemos 6,6 del PIB. En educación queremos llegar hasta 10% en 10 años, o sea, en 9 años más. ¿De dónde se retirará este dinero? No hubo un acréscimo de los impuestos, no. El arreglo factible fue justamente transferir una parte del presal que había recién descubierto para cubrir esos costos en educación. El tema es que hoy la Petrobras, que es la responsable por la exploración del presal, está totalmente detonada en los periódicos, en los medios, y nosotros sabemos que hay algunas presiones ahí, la dimensión ideológica que hablaba el primero que puso, la cuestión ideológica está muy presente en estas disputas. Es claro que todo este ataque hoy a la Petrobras no tiene solo que ver con la corrupción y con la necesidad de moralizar el país, sino que tiene que ver también con lo que van a hacer con los recursos que salen de la Petrobras. No quieren que esos recursos van a la educación. Entonces, una de las estrategias es desmoralizar la Petrobras para que pueda ser privatizada y entonces los recursos que iban a la educación ya no van al sector privado. Durante el gobierno Lula también tuvimos la creación del Fundeb, que es un fondo de financiación de la educación básica, que esto fue en el momento del Fernando Haddad como ministro, y que no ha creado otros impuestos, sino que ha pensado un poco más la repartición de impuestos que son de origen municipales, estaduales
y que ahí reúne varios, el impuesto sobre importación, sobre circulación de mercancías, pero no ha creado otros. Y por último, una de las estrategias creadas en la gestión de Fernando Haddad como ministro y Lula como presidente fue desarrollar el ProUni, que es en realidad becas que son destinadas a alumnos pretos, pobres, de escuela pública, pero no poniendo plata nueva, sino que haciendo isención de impuestos, porque estas empresas, que son empresas que ofrecen educación, estaban normalmente en deuda. Entonces, de hecho, este arreglo no es un arreglo tan tranquilo y que el gobierno no se hizo capaz de comprar una pelea, una disputa muy fea con el sector privado para tasarlo un poco más y poder mandar más recursos a la educación. Yo quería, por fin, intentar responder a la cuestión de Gary y decir que la teoría de la movilidad social en Brasil explica muy bien, la teoría de la movilidad social explica muy bien lo que pasa en Brasil en este momento. Tenemos un cambio generacional muy importante. Cuando yo pasé ahí, una de las pantallas fue que hubo un cambio en el perfil de nuestros estudiantes que muestra que este argumento, muy utilizado por el Banco Mundial para combater las universidades federales de Brasil, que son de hecho universidades muy caras, que trabajan en un sistema muy elitizado en su origen, ha cambiado mucho. Hoy 44% pertenecen a las clases C, D y E, o sea, a los estratos más bajos de la población. 41% viene de familias que viven con até 3 salarios mínimos en Brasil. Ustedes saben que el salario mínimo de Brasil todavía sigue siendo muy mínimo, muy bajo. Y 40,8% son pretos y pardos. Yo, cuando ingresé en la universidad como estudiante, a más de 30 años atrás, yo no tenía un compañero negro en la universidad. Yo estudié en la misma universidad que yo trabajo. Yo era una de las más pobres de mi clase, pero hoy te digo que ha cambiado mucho este público y que, por tanto, avanzamos, pero podríamos tener avanzado mucho más si una opción un poco más agresiva por los pobres tuviera sido hecha en estos dos gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Es esto. Gracias. Gracias. Sí, primero, sobre las primeras preguntas, en realidad tal vez no fui muy claro en mi lectura rápida, porque en verdad Fernando Atria no sostiene que la razón para que haya que identificar, digamos, o que haya que respetar el aporte de las universidades privadas, en el caso de las universidades, a la educación en general, tenga que ver con bienes públicos, ¿no? Ese es el argumento más bien de Carlos Peña y de Brunner, ¿no? Pero el argumento de Atria es distinto, porque él insiste en la justificación y yo estoy mucho más cerca a él, en el sentido de que la justificación de este peso fuerte de la educación pública en todos los niveles es un derecho social, son derechos de ciudadanía, no es cuestión de bienes públicos más o menos, ¿sí? Entonces, claro, eso tal vez no lo aclaré suficientemente, pero el argumento de Atria es en función de derechos sociales y de derechos de ciudadanía y no de bienes públicos, ¿sí? Una distinción. Ahora, a propósito de la pregunta de Gary Anderson, bueno, yo creo que en parte está respondida por ustedes dos, en el sentido de que lo que uno constata empíricamente es también esta pluralidad social mayor que se ve con la gratuidad. Ahora, eso en Chile eso se discutió mucho y se sigue discutiendo, yo creo, y la idea es
las personas que estuvieron en contra en ese debate de la gratuidad, aunque la idea de gratuidad está ahora ya más instalada, ¿no? Pero todo el debate fue muy fuerte contra la gratuidad, que fue una de las grandes banderas del movimiento estudiantil, y especialmente el 2011, yo creo. El argumento en contra era que la gratuidad era regresiva. Ahora, si uno ve los argumentos, por ejemplo, de Harald Beyer u otros teóricos en Chile sobre la gratuidad como regresión, en verdad, más bien lo que uno tiene que considerar es un poco lo que pasa empíricamente en Brasil, es decir, las razones para que Harald Beyer cita, por ejemplo, porque la gente no asiste a la universidad, tienen que ver con los costos, las deudas, la gente de clases más populares, digamos, no asisten a la universidad, tienen que ver todas con costos, deudas, situaciones en el fondo económicas. O sea, la gratuidad es obvio que contribuiría, no digo que sea tampoco algo que produce por sí sola una sociedad más igualitaria, porque ese es otro tema también muy importante. En Chile se le ha dado, en el debate público desde los 90, a la educación escolar y a la educación en general, digamos, el papel de ser el peso decisivo en la producción de una sociedad más igualitaria. Y eso yo creo que la educación no tiene ningún arma muy potente para lograrlo. Si la sociedad entera, digamos, sigue funcionando de acuerdo a un modelo capitalista desregulado, y entonces vamos a tener que se genera continuamente desigualdad, a pesar de que la escuela pueda contribuir un poco a disminuirla, pero no es algo, yo creo, que la escuela pueda lograr por sí sola, ¿no? La producción de una sociedad igualitaria, ¿no? Bueno, y por último, sobre si debe o no el Estado tener, lo de Alejandra, el Estado una preferencia frente a los privados en el campo, o si debe haber o no igualdad de trato, en fin, en los privados. Claro, ahí de nuevo, yo pienso que la argumentación para que sí haya para que sí, por ejemplo, en el caso de la universidad, supongamos, la universidad sea un pilar, y en el sistema escolar en general, sea un pilar básico del sistema educacional en general, bueno, es de nuevo esta idea de derechos sociales, ¿no? Y es el Estado el que tiene que garantizar estos derechos. Estos derechos no los pueden garantizar privados, ¿no? Es un poco, digamos, extraño pedir que las empresas privadas, que universidades que son privadas garanticen derechos que son derechos cuya función fundamental de garantía es por parte del Estado. Ahora, lo evidente es que eso tiene que lograrse a partir de las instituciones que el Estado tiene para garantizar esos derechos. Ahora, lo que ocurre hoy día en Chile, como lo veíamos en el rector, es que ese sistema, por ejemplo, a nivel de universidades, es el 15 al 20% del sector. Entonces, claro, tampoco podemos garantizar derechos sociales para el 15% de las personas, que además serían probablemente también gente de la élite, y olvidarnos del resto. O sea, tiene que haber una política mucho más compleja de crecimiento, por una parte, de las instituciones estatales, que son las naturales, entre comillas, garantes de derechos sociales, pero también tiene que haber un periodo de transición, probablemente no tan corto, en que ese crecimiento pueda efectivamente tener un impacto a nivel del sistema total de educación superior. Entonces, o sea, es una cuestión en el fondo también de qué se beneficia en una política. Si uno ve propuestas como la de Fernando Atria, ahí es muy distinto, porque entonces se trata de aplicarles a las universidades privadas y a las empresas privadas un régimen de lo público que en el fondo es perfectamente compatible con que esas instituciones sigan existiendo y creciendo, ¿no? O más bien pensar y entonces tener un sistema universitario muy marcado por la lógica, podríamos decir, de las universidades privadas, ¿no? Que están fortalecidas por el aporte estatal, ¿no? Es algo parecido con lo que pasa con la educación subvencionada. Ahora, no sería lo mismo porque hay límites igual desde el punto de vista de H, pero una política que insista en que son las instituciones estatales las que tienen que ser el pilar central y que
sin embargo, por un periodo determinado, dada la situación especial de Chile, la situación de este escaso nivel de sistema educacional estatal, tiene que irse fortaleciendo y creciendo, y para eso necesita tal vez el concurso por un cierto periodo de las instituciones privadas, ¿no? Pero es una lógica distinta. Entonces eso es lo que yo creo que es importante tener presente. Eso. Gracias. Bueno, gracias Carlos. Demos un aplauso a este primer bloque. Serán temas que seguiremos discutiendo en la tarde y mañana y en la noche. Vamos a empezar puntual a las 3 porque tenemos 2 bloques en la tarde. A las 3 en la sala Domecq, segundo piso hacia allá. Sí. Segundo piso.